El domingo pasado nosotros comenzamos la introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles y prácticamente nos encontramos acá todavía en la parte introductoria de este libro. Libro que según observamos nosotros la semana pasada escribió Lucas, quien era un doctor y compañero en las misiones del apóstol Pablo en el mundo gentil, mayormente. Tanto el Evangelio de Lucas como Hechos, mis hermanos, originalmente, recuerdan ustedes que comenté, era un solo tomo, el cual posteriormente fue agregado al canon de las Escrituras y posteriormente también separado, quedando Lucas como un evangelio y Hechos quedó como un libro histórico. Lucas, el autor, escribió tanto el primer tomo como este segundo tomo con la finalidad de instruir a un hombre llamado Teófilo, quien se cree era un hombre recién convertido, un hombre que ocupaba un cargo eminente, muy posiblemente político, quien era un hombre culto, un hombre erudito. De ahí precisamente el término usado por Lucas en su evangelio. El término en el capítulo 1, verso 3, que es Teófilo o excelentísimo Teófilo. Eso es lo que da hincapié a pensar y creer que era un hombre de un cargo elevado, un hombre reconocido. Así que Lucas, en el afán de discipular a este hombre, se pone a escribirle un informe para compartirle acerca de lo que Jesús hizo y de lo que él enseñó. Y eso es prácticamente lo que nos dice ahí el verso 1 al 3, si me pueden acompañar. En el primer tratado, o sea, Lucas, en el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mis hermanos, el narrarle Lucas a Teófilo las cosas acerca de las cuales Jesús hizo y enseñó era tan importante para que este hombre se afirmara en la fe cristiana, que de la misma manera para nosotros es tan importante que las sepamos o bien, según sea el caso, las recordemos para afirmarnos en la fe cristiana, para que nosotros sepamos por qué creemos lo que creemos. Hay una historia y está narrada y es muy importante que tú y yo la sepamos. ¿Cuál es esa historia que le comparte Lucas a Teófilo? ¿Cómo comienza la historia de los hechos y enseñanzas de Jesús? Todo comienza, mis amados, como un breve resumen. Todo comienza con la encarnación de Dios mismo, con la encarnación del Hijo de Dios, en que siendo Dios se humilló, se hizo uno como sus criaturas. Jesús nació en Belén por concepción del Espíritu Santo a través de una virgen. Creció como cualquier otro niño, mas sin pecado. Creció en estatura y creció en gracia. A la edad aproximadamente de 30 años, Jesús aparece públicamente como el Mesías. Eso sucedió durante el ministerio terrenal de Juan el Bautista en el río Jordán. Ustedes recuerdan eso. Ahí Jesús se bautizó y Dios el Padre, la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo haciéndose presente en el bautismo. Posterior a su bautismo, comienza a llamar a un puñado de hombres, de personas, las cuales se convertirían en sus apóstoles. Pero estos hombres que él llama para hacer un círculo cercano de 12, eran hombres simples, hombres sin estudios, hombres ignorantes del vulgo. De igual manera, todos aquellos que posteriormente comenzaron a seguir a Jesús, hombres y mujeres, eran simples. No eran reconocidos.
Incluso muchos de sus seguidores cercanos, muchos de esos seguidores de Jesús eran de dudosa reputación. Nada, mis hermanos, nada que pudieran presentar a su favor. Ninguno de ellos tenía grandes nombres, ni mucho menos títulos o dinero. Sin embargo, ese puñado de personas, aborrecidos por el mundo de la época, por los contemporáneos, los cuales eran tratados como ignorantes y letreados, salieron y trastornaron el mundo entero, amados. Y aquí sí permítanme adelantarme un poco a la historia. En menos de 2 siglos, el cristianismo se convirtió en la fuerza más poderosa dentro del Imperio Romano. Nadie los podía contener, nadie los podía parar. Ya para el siglo III, era una fuerza tan poderosa que Constantino, el emperador de Roma, ya no tuvo más remedio que declarar al cristianismo como la religión reconocida del imperio, amados. Y estoy comentando todo esto de entrada para hacer otra pregunta. ¿Cómo es que fue posible tal acontecimiento? ¿Cómo fue posible que aquel puñado pequeño de personas llegaran a revolucionar el mundo de la época, al punto que aún el Imperio Romano se tambaleó por su presencia, llevando, como lo acabo de mencionar, a que el mismo emperador declarara al cristianismo como la religión oficial? ¿Cómo fue posible tal acontecimiento? Mis hermanos y amigos, la respuesta la encontramos en que fue gracias a que Jesucristo continuó realizando la obra que Él vino a hacer a este mundo. En otras palabras, aun cuando Jesús ascendió a los cielos, mis hermanos, no es como que Jesús dijo: hasta aquí, yo ya trabajé, ya hice mi parte. No, aun cuando Jesús ascendió a los cielos, Jesús continuó obrando. Jesús continuó trabajando, pero esa continuación fue a través de la obra del Espíritu Santo, el cual fue prometido por Dios el Padre. Y eso es lo que quiero ver de entrada, mis hermanos. La promesa del Espíritu Santo. Versos 3 al 5. Lucas ya nos dijo: una vez que fue recibido arriba, dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, observen, la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mis hermanos, aquí en el verso 3, Lucas lo que está haciendo es resumiéndole a Teófilo que después de Jesús haber sufrido la pasión de la cruz, Él resucitó. Y lo que hizo después de haber resucitado, se apareció delante de sus apóstoles y de sus discípulos. Las pruebas indubitables, que eso es lo que dice el verso 3, con pruebas, con muchas pruebas indubitables. ¿Cuáles son esas pruebas indubitables? O sea, irrefutables, o sea, que son verídicas. Número 1. La tumba quedó vacía. Es la prueba de la resurrección de Jesús. La tumba que quedó vacía. En segundo lugar, Él fue visto por sus discípulos. Sus discípulos mismos observaron a Jesús resucitado. Otra prueba indubitable, tercera, fue tocado por sus propios discípulos, como el caso de Tomás. En cuarto lugar, otra prueba indubitable: Jesús, después de haber resucitado,
comió con ellos. Hasta un pescado se echó con ellos. A las brasas, me imagino. Lucas dice que Jesús comió. Lucas en el capítulo 24 dice que Jesús comió pescado con ellos. En quinto lugar, otra prueba indubitable, irrefutable. Él se apareció delante de ellos durante 40 días. No fue un solo día, fue durante 40 días paulatinamente, continuamente. Sexta, Jesús continuó enseñándoles acerca del reino de Dios durante esos 40 días. Mis hermanos, esos 40 días posterior a su resurrección fueron usados por Jesús para que ellos quedaran convencidos que Él era el Mesías. Les enseñó todo lo que las Escrituras hablaban de Él y lo que debía suceder con Él. Pero también les enseñó acerca del reino. No que no les hubiese enseñado anteriormente, amados. Él duró 3 años, un poco más, enseñándole a sus discípulos todas las cosas concernientes al reino de Dios. Pero acá les ha enseñado más. Y una de las cosas que les enseñó y que quería que entendieran es que el reino de Dios se llevaría a cabo en 2 etapas. La primera etapa, Jesús les enseña y les explica que Jesús vendría a este mundo como el Cordero de Dios, quien daría su vida en la cruz para salvar a todos aquellos que pondrían su fe y esperanza en Él. Mis amados, y eso es lo que las Escrituras propiamente nos enseñan. Los israelitas deseaban que el reino se presentara, el reino de Dios se presentara y los sacara de la opresión de los romanos. Por eso cuando Jesús hace su entrada en Jerusalén montado en un burrito, ustedes recuerdan, Israel inmediatamente comenzó a decir y a decir a voz fuerte: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ellos veían al Mesías, aquel que los iba a rescatar de la autoridad romana, meramente humana. Pero Jesús no vino a rescatarlos de la opresión política. Su primer venida, su primera etapa constaba de haber venido acá como el Cordero de Dios, quien daría su vida en la cruz para salvar a todos aquellos que creerían en Él. Mis hermanos, el reino de Dios ya comenzó. Jesús lo inauguró después de su bautismo. Marcos 1:15, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Desde ahí Jesús comenzó su reinado, pero su reinado, esa primera etapa consta de reinado en los corazones de hombres y mujeres que precisamente han puesto su fe y confianza en Él. Así es de que el reino ya está establecido, pero todavía no está completo. Eso es lo que se conoce también teológicamente como el ya, pero todavía no. El reino ya está, pero todavía no está completado. Estamos esperando precisamente el cumplimiento total. O sea, eso está para la segunda etapa. Así es que en la segunda etapa es la segunda venida de Jesús, donde Él ya no vendrá como cordero, sino como león rugiente, amados. Él ya no vendrá como un cordero indefenso. Él ya lo hizo. Él dio su vida en la cruz para pagar por tus pecados, para pagar por mis pecados. Pero en la segunda etapa, Él ya no vendrá más como un cordero. Él vendrá como un león rugiente. En su segunda venida Jesús aparecerá en los cielos y todo ojo le verá. Jesús en su segunda venida vendrá como el juez de aquellos que se rebelaron contra Él. En esa segunda etapa, Jesús pondrá a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Todos aquellos que amaron más sus pecados,
que amaron más sus tinieblas, serán condenados. En esa segunda etapa Jesús se sentará en el trono del universo y desde ahí gobernará los cielos nuevos, la tierra nueva, juntamente con aquellos que le han amado. Bien, pues Lucas continúa narrándole a Teófilo que una vez que los discípulos entendieron esto de las dos etapas, les mandó que no salieran de Jerusalén sino hasta que recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Verso 4 y 5 nuevamente. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Miren, hermanos, recuerden ustedes, ¿dónde fue que crucificaron a Jesús? En Jerusalén. ¿Dónde sucedió la corretiza hacia los discípulos, donde abandonaron a Jesús? En Jerusalén. ¿Dónde negó Pedro a Jesús? En Jerusalén. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. ¿Y dónde les dice Jesús que vayan y que no salgan? Al lugar donde menos querían estar. Sin embargo, observen que acá, amados, está un mandamiento directo a ellos. Ay, no, Señor, pero ¿cómo nos vas a mandar allá? No vemos eso, ¿verdad? Jesús les ordena, les da un mandamiento. No salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Esa es una característica, hermanos, del verdadero discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús no solamente escucha los mandamientos de Dios, sino que los obedece, se somete voluntariamente a ellos. Y eso es precisamente lo que hicieron los discípulos. Y Jesús les dice: vayan ahí, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Para este punto, los discípulos ya sabían que ellos tendrían que salir al mundo a predicar el evangelio a todas las naciones. Pero mis hermanos, para este punto todavía no estaban preparados totalmente, ya que era necesario que fuesen investidos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo en Pentecostés era algo de lo cual Jesús ya les había hablado anteriormente. Por ejemplo, Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, observe, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, Dios desde el Antiguo Testamento ya había prometido por medio de sus profetas la venida del Espíritu Santo. Y Jesús durante su ministerio terrenal ya les había hablado al respecto también. Juan capítulo 15, verso 26 al 27. Jesús les dijo también en una ocasión: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, observen, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Queda claro, amados, que la promesa ya había sido dada por Dios desde el Antiguo Testamento, y Jesús les había recordado y les había dado de igual manera la promesa del Espíritu Santo. Así que volviendo aquí a Hechos capítulo 1, verso 4 al 5, por eso Jesús les dice: no salgan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén, sino hasta que sean bautizados, o sea, revestidos con el Espíritu Santo. Y ellos debían obedecer estrictamente ese mandamiento. Ahora bien, hermanos, permítanme comentarles
que este verso 5 de este capítulo 1 de Hechos es un texto muy debatido hasta el día de hoy, ya que muchos toman como base o referencia este verso para enseñar que el Espíritu Santo viene en medidas. Muchos otros enseñan que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión. Y por igual muchos otros creen que la evidencia de estar llenos del Espíritu Santo es hablar en lenguas o ser muy efusivos. Sin embargo, Jesús no está haciendo referencia, no está hablando acerca de una doble porción del Espíritu, no está hablando de una doble medida. Jesús no les está diciendo, reciban otra porción más del Espíritu. No. Mis hermanos, la promesa a la cual se refiere Jesús es al derramamiento del Espíritu Santo para siempre acompañar a la iglesia en la comitiva de ir y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Los discípulos para este punto, mis amados, ya eran creyentes, ya eran cristianos, porque por algo creían en Jesús. Ellos tenían el Espíritu Santo. A lo que hace referencia el Señor es al revestimiento de poder para ir a dar testimonio de Jesucristo y su glorioso evangelio, cosa que antes no había sucedido nunca en la historia. En el caso nuestro, como creyentes, ya no necesitamos el revestimiento del Espíritu Santo. Porque, amados, el Espíritu Santo viene a nuestros corazones en el momento de nuestra conversión. En el momento que Dios te hizo nacer de nuevo, en el momento de tu conversión, el Espíritu Santo vino sobre ti. No vino una media porción, el Espíritu Santo reposó sobre ti. En el momento de tu conversión, fuiste sellados por el Espíritu, dice Efesios. Lo que sí podemos hoy día, nosotros hoy día como creyentes, es ser llenos del Espíritu Santo. Como dice Efesios capítulo 5 versos 18. Si me acompañan. Efesios capítulo 5 verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, igual esto es controversial para muchos, que no debería serlo porque está bien claro lo que Pablo explica acá. La pregunta es, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo significa estar dominado por el Espíritu Santo de tal manera que tus palabras, tu conversación, tus conversaciones, tus palabras, lo que sale de tus labios, tus reacciones, tus sentimientos, tus decisiones, todo tipo de decisiones, tus emociones estén influenciadas por el Espíritu Santo de Dios. Lo repetiré una vez más. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Estar dominado por el Espíritu Santo de Dios de tal manera que tus palabras, tus reacciones, tus sentimientos, tus decisiones, tus emociones están influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Así que de entrada, tú ya tienes mucho en qué pensar. Ahora alguien puede preguntarse, ¿y qué debo hacer para estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, ahí mismo Efesios capítulo 5, verso 19 al 20 dice lo siguiente. Esta es la respuesta. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Verso 19. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Miren, mis hermanos, Pablo está siendo bien claro acá. La forma de ser llenos del Espíritu Santo es permanecer en la palabra. No hay forma ser llenos del Espíritu Santo sin la palabra. No hay forma. Por eso dice acá, hablando entre vosotros con salmos, está haciendo referencia mayormente al Antiguo Testamento. Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Por supuesto, los salmos davídicos, pero está hablando al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios ya para nosotros por el canon completo. Con himnos, que nosotros constantemente estemos adorando al Señor. Pero observe que no solamente de labios, sino de qué? Alabando al Señor, ¿en dónde? En vuestro corazón. Mis hermanos, cuando nosotros estamos acá en la adoración pública como iglesia, nosotros no venimos a un concierto. No venimos con una actitud de, tienen que inspirarme para que cante yo. No, amados. Nuestros hermanos que sirven en la adoración simplemente lo que están haciendo es guiándonos, ayudándonos a hacer lo que se supone tú y yo hacemos con anticipación, que es alabar a Dios con nuestros corazones. Independientemente si tú alzas las manos, aplaudes o no. Es lo que hay en tu corazón, amado. ¿En dónde está tu deleite? Porque de nada serviría acá decirles todo el tiempo, hermanos, levanten sus manos, adore a Dios. Si eso no está en su corazón. Si no hay un deleite en su corazón de tal manera que usted no necesite ningún estímulo, que si nuestros hermanos no estuvieran acá un domingo, usted de igual manera, usted tiene el mismo ánimo. Tristemente nosotros estamos influenciados por un cristianismo que no es bíblico, donde ciertamente para motivar a las personas hasta se trae personas de otros lugares, nomás que tengan dones, talentos ahí para la música y no importa cómo vivan, pero miras qué bien le mueven a los instrumentos. Hermanos, no se puede sustituir la obra de Dios. No se puede dar vida donde no la hay. Nosotros no podemos hacer eso. Ni yo como pastor, ni nuestros hermanos, ni los maestros, ni nadie de nosotros podemos dar vida donde no la hay. Eso es una obra soberana de Dios. Eso es una obra del Espíritu Santo de Dios. Verso 20 de Efesios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso habla de una gratitud precisamente también espontánea, una vida de gratitud a Dios por lo que Él es, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es una vida natural. Por tanto, mis amados hermanos, un cristiano nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, porque es el Espíritu que lo ha hecho nacer de nuevo. Y ese mismo Espíritu es quien nos va a guiar a su verdad inspirada, la Biblia. Nos va a guiar en una vida de santidad también. Porque si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, por supuesto, ¿qué es lo que va a producir? Santidad. Santidad, amados. Donde no hay santidad, téngalo por seguro, no hay obra de Dios. Porque el Espíritu Santo que habita en la vida de un creyente produce santidad. El problema con muchos que no ven los frutos del Espíritu en su propia vida
es porque la realidad es que no son cristianos. Nunca han nacido de nuevo. ¿Podrán haber nacido en la iglesia? ¿Podrán haber crecido en la iglesia? Sus padres cristianos. Pero aún así, usted podría estar ahora mismo aquí sentado y estar muerto en sus delitos y pecados. Juan capítulo 3, verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que nuevamente repito, mis hermanos, en el caso nuestro como creyentes ya no necesitamos un revestimiento del Espíritu Santo. No necesitamos ser bautizados con el Espíritu, porque el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, vive en su corazón desde el momento de tu conversión, desde el momento que tú naciste para Dios y de Dios. Así que esta porción de Hechos está narrando la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Eso es lo que está narrando Hechos acá. La transición del Antiguo al Nuevo Testamento, donde vino el bautizo del Espíritu Santo sobre la iglesia para que ellos fuesen testigos de Cristo al mundo. Así es de que una vez que Jesús les da instrucciones de no salir de Jerusalén, algunos que estaban con él le preguntan lo siguiente, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, Señor, volvemos a lo mismo. Señor, ¿vas a librarnos de la opresión de los romanos? ¿Vas a mejorar nuestros días? Aquí estaban como muchos en estos días, vaya la redundancia, se la pasan pensando. ¿A qué me refiero? A los tiempos donde vienen cuestiones de elecciones. Ya saben, estamos próximos a las elecciones aquí en Estados Unidos. Bueno, también en otros países, aún en nuestros países de origen. Y lo típico que empieza a aflorar en muchas personas es: ¿cómo quiero que quede este presidente para que nuestra nación mejore, para que nuestros bolsillos mejoren y la economía mejore y todo terrenal? Ya hemos hablado de eso, tenemos una responsabilidad con cumplir con esas responsabilidades, vaya, de votar. Sin embargo, cuidado, hermanos, de no tener una falsa esperanza en cuestiones humanas. Estos discípulos tenían una falsa esperanza solamente humanamente. Ellos continuaban queriendo ser liberados de la opresión de Roma. Era lo único que les importaba. Y observen lo que Jesús les responde. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso le corresponde a Dios, Dios el Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la respuesta de Jesús. En otras palabras, mis hermanos, Jesús les está diciendo: ustedes continúan pensando solamente en ustedes mismos. Pero ya no va a ser así. Ahora ustedes van a salir al mundo exterior y van a predicar el Evangelio. Mis hermanos, muy de común también nosotros en nuestros días perdemos de vista esto. Nos podemos encerrar en nosotros mismos y podemos perder de vista las implicaciones que tiene de nosotros conocer el Evangelio, de tener el Evangelio.
Perdemos las implicaciones de que debemos compartir el evangelio a otros. Individualmente y colectivamente, por supuesto. Así es de que Hechos es precisamente el registro de cómo ellos cumplieron con esa comitiva de salir al mundo a predicar. Y por eso estamos acá, por su obediencia. Si no, ¿desde cuándo la iglesia ya hubiese desaparecido, como lo decía el domingo pasado? Si fuese una obra humana, pero también en su responsabilidad ellos actuaron. Bien, hermanos, hasta acá ya hemos visto el primer punto, que es el más amplio, la promesa, lo que significa la promesa del Espíritu Santo. En segundo lugar, veamos la ascensión de Jesús, y eso está en los versos 9 al 11, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas que acabamos de estudiar, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso indica, hermanos, en primer lugar, claramente, que estando ahí hablando con ellos, diciéndoles estas cuestiones, primera etapa, segunda etapa, la cuestión del reino de Dios, de pronto Jesús fue alzado delante de sus ojos. Y ahí están todos parados. Imagínense acá la escena, todos están ahí reunidos. No eran solamente sus 12, aquí ya había muchas personas, más de 500 personas. Y viendo a Jesús como de pronto fue alzado, o sea, tomado por el Padre. El Padre tomó a Jesús y lo elevó, lo llevó a los cielos. Cuando está subiendo Jesús, dice Lucas que una nube lo cubrió, o sea, lo ocultó de los ojos de quienes estaban ahí. Verso 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: hey, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué glorioso, amados. Así como se fue Jesús, así como lo vieron ellos, así lo veremos nosotros. Me llama la atención estos varones con vestiduras blancas. Estos varones con vestiduras blancas eran ángeles que habían tomado una forma humana. En las Escrituras, mis hermanos, nosotros vemos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, por supuesto, vemos cómo ángeles de Dios venían entre en medio del pueblo, y estos ángeles de Dios tomaban una forma humana. Lo que no sabemos nosotros es lo que sucedía con el cuerpo humano una vez que los ángeles ascendían a los cielos. Los ángeles tomaban forma humana. El apóstol Pablo habla, si mal no recuerdo, en Corintios, habla acerca de que muchos que hospedaban en aquellos días sin darse cuenta, ¿qué es lo que hospedaban? Ángeles. O sea que no llegaban con unas alas, llegaban como personas con forma humana y entraban a los hogares. Lo que no sabemos, insisto, es qué pasaba, qué sucedía con ese cuerpo humano. En el caso de Jesús es diferente. Dios el Hijo se encarnó en forma humana. Vivió como cualquier otro ser humano, con la excepción de que Él era sin pecado. Fue muerto en una cruz, pero resucitó al tercer día en su propio cuerpo, amados. No en otro cuerpo, en su propio cuerpo. Porque como vimos, la muerte no lo pudo retener. Él triunfó sobre la muerte. Su cuerpo fue levantado. Él resucitó al tercer día. Y de igual manera, Jesús acá está ascendiendo al cielo con su cuerpo físico, el que siempre tuvo, su cuerpo físico, pero glorificado.
Y ese es el cuerpo, mis amados, que ascendió a los cielos y que está en los cielos, sentado a la diestra de Dios hasta el día de hoy. Su cuerpo, aunque está en los cielos, su cuerpo no está limitado. O sea, Jesús sigue gobernando hasta el día de hoy. El reinado de Cristo continúa. Él continúa con sus atributos de omnisciencia y omnipresencia. O sea, Jesús está en todo lugar. Está en los cielos, centrado a la diestra de Dios, insisto, pero al mismo tiempo está en todo lugar. Sus ojos están sobre todos. Él sabe todo de ti y todo de mí. ¿Todo, pastor? Sí, todo. Para nuestros ojos se pueden escapar muchísimas cosas. Delante de los ojos de Dios, no. Y mis hermanos, ahora mismo entonces Jesús está sentado en su trono también, intercediendo por los suyos. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice que el Espíritu, Jesús mismo, intercede por nosotros. Él nos entiende, porque Él conoce los sufrimientos tuyos. Él conoce tus miedos, Él conoce tus temores. Él los experimentó en sí mismo. Él te comprende. Y por eso, precisamente, puedes acercarte confiadamente hasta el trono de Dios. Volviendo al verso 11, dice, los cuales también les dijeron, estos varones ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mis hermanos, era necesario que Él se fuera, pero así como lo están viendo que se va, así de la misma manera Jesús volverá. Pero la gran diferencia es esta. Cuando Jesús está ascendiendo a los cielos, cuando Jesús es tomado por el Padre, está solamente un puñado de personas observándolo. En la segunda venida de nuestro Salvador no será un puñado de personas que lo verán, sino que todo ojo le verá. Todo ser humano donde se encuentre le verá. Y dicho sea de paso, cuando Cristo aparezca en los cielos, así como Él ascendió, así de la misma forma Él va a ascender y todo mundo le verá. Entendamos esto, hermanos. Jesús no va a aparecer en los cielos como un holograma, sino que Jesús aparecerá en su cuerpo físico. Por eso cuando veo videos ahora en las redes sociales que meten tanto miedo a las personas, que no, que ahora con la tecnología muchos serán engañados. Bueno, la Biblia sí dice que muchos van a ser engañados y que dirán, Jesús enseñó eso, y dirán, he aquí el Cristo, no hagan caso. La Biblia dice, que es lo que estamos viendo acá, cuando Jesús vuelva por segunda vez, no va a venir en un holograma prefigurado por medio de la ciencia, de la inteligencia artificial. No. Jesús aparecerá en todo el esplendor de su gloria, en su cuerpo físico, y todo ojo le verá. Eso es lo que esperamos nosotros, amados, los que amamos a Jesús. Esa es la esperanza que nos aguarda a nosotros. Dice Pablo, nosotros no estamos aquí como aquel boxeador que le tira al viento a ver si encuentra algo. No. Esa es la seguridad que nos aguarda a nosotros los creyentes. Mi pregunta es para ti que estás aquí, ¿esa es la esperanza que te guarda a ti? Esa es tu esperanza, en Él está tu esperanza. Hermanos, permítanme terminar con unas conclusiones y aplicaciones breves. Yo doy muchas gracias al Señor
por la palabra de Dios inspirada. ¿Qué fuera de nosotros si no tuviéramos la palabra? Demos gracias al Señor por la palabra inspirada, en la cual nosotros podemos conocer la historia de la obra de Dios, los inicios de la iglesia cristiana, cómo comenzó todo. ¿Por qué creemos en el cristianismo? Porque es una obra de Dios. No es como muchos dicen ahí, es una religión inventada para tratar de gobernar y tener el control de los hombres. No, amados, esto es una obra soberana. ¿Quién puede transformar el corazón de un pecador? Como yo, como ustedes que están acá. ¿Quién? ¿Quién? En segundo lugar, es maravilloso ver cómo Dios usa a hombres y mujeres a través de la historia, dándoles dones y talentos diversos para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Eso ya lo hablé un poco el domingo anterior, no voy a abundar en eso, pero acá vemos a Lucas, un doctor. Mencioné a Marcos la semana pasada y acabo de mencionar en la introducción a todos estos hombres que Jesús llamó y escogió, que delante del mundo no tenían ni la más mínima importancia. Pero Dios, precisamente a lo desechado entre los hombres, es a lo vil y despreciado, es a lo que Dios escogió, para que toda la gloria y toda la excelencia sea de aquel que nos llamó. Amén. En tercer lugar, es claro también que no necesariamente necesitamos, por tanto, ver milagros, proezas de Dios para nosotros creer. A nosotros, mis amados, nos es suficiente la palabra de Dios. Es la palabra de Dios suficiente. Miren, acá tenemos el ejemplo precisamente de Lucas. Lucas nunca caminó con Jesús, nunca lo conoció. Él conoció el evangelio a través de la predicación posterior de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, perdón. Después fue compañero de milicia del apóstol Pablo en las misiones. Pero para nosotros hoy día ya tenemos el canon completo. Lucas creyó en Jesús, por el testimonio de otros. Y posteriormente se encargó de recopilar lo que Jesús enseñó e hizo y lo escribió, y ahora gozamos de eso. Ahora nos regocijamos, nos beneficiamos de ese trabajo. Y esto es importante, mis hermanos, porque tristemente muchas personas en ocasiones llegan a las iglesias y aún a la nuestra, y pues esperan ver milagros, esperan ver hasta oro que caiga del cielo, y pepitas de oro, y que se les ponga sobre las palmas de las manos oro, y usted sabe todos ese tipo de situaciones. Nosotros, tú y yo, lo que necesitamos, Dios nos lo ha dado, y esa es su bendita palabra. En cuarto lugar, la importancia, mis amados, del discipulado en la vida cristiana. La importancia. Es nuestro deber como iglesia edificarnos unos a otros, cuidarnos y ayudarnos unos a otros para vivir la vida que agrada a Dios. Por eso es tanta la insistencia, y oramos a Dios de poder también iniciar con los grupos en casa. Y esperamos que ustedes puedan asistir en cuanto se abran, amados. El discipulado, el cuidado mutuo es para nuestro bien. Es para el propio crecimiento. Es precisamente lo que está haciendo Lucas. Lucas escribió acá. Nunca él se imaginó, es que voy a escribir esto y Dios lo va a usar. O Dios aquí me está inspirando. Él ni lo sabía. Y toda la iglesia se va a beneficiar. No, él lo hizo con la intención de discipular a un hombre que había conocido el evangelio, llamado Teófilo. Y esa es otra de las características en un cristiano, también se preocupa por otros. Así que seamos conscientes de esto. Y en quinto lugar, seamos conscientes también de cuán importante es la obra del Espíritu en la salvación de los hombres y en la vida de la iglesia.
Miren, hermanos, de no haber sido porque Dios obró eficazmente en nuestro corazón, ahora no formaríamos parte de la familia de Dios. Si el Espíritu Santo no hubiese obrado en nuestras vidas, a nuestro favor, nosotros no perteneciésemos al día de hoy en la familia de Dios. Es la obra del Espíritu Santo que atrae al pecador a la fe y al arrepentimiento. Es la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en santidad. Es la obra del Espíritu que nos capacita a obedecer. Es la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a perseverar. Es la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a dar testimonio al mundo de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo. Mi pregunta para ti es, ¿puedes ver esta obra del Espíritu en tu propia vida? ¿De verdad tú has nacido de nuevo? Si no es así, tú estás en condenación. Tú te diriges directamente a sufrir eternamente las consecuencias de tu pecado. Si nunca te has arrepentido de tus pecados, como vimos, estás en la carne. Por tanto, tus frutos son carnales. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Y mis hermanos, aquí no estamos hablando de perfección. El que es nacido del Espíritu, por supuesto, continuará luchando con el pecado. Pero no es el mismo sentir. No es la misma visión que tiene el cristiano de aquel que no es cristiano. El no creyente ama el pecado, se deleita en él, practica el pecado. No hay frutos de arrepentimiento en él. En el que es nacido del Espíritu, podrá ver en sí mismo el amor a Dios, el deleite en la palabra de Dios, el gozo en la palabra de Dios. Habrá un deseo por la santidad, por agradar a Dios, por andar bien delante de Dios. Lo vean las personas o no lo vean. Que cuando tropieza, viene delante de Dios en arrepentimiento. Porque sabe que hay una promesa también de parte de Dios que todo aquel que confiesa su pecado, recuerden, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos. No es que peca y se confiesa, peca y se confiesa. No, sino que el pecado en la vida de un creyente no es una práctica, sino que es ocasional. Es como irnos de viaje de aquí a Nueva York. Un no creyente se le va ponchando la llanta cada milla de aquí a Nueva York. Al creyente de aquí a Nueva York, la llanta se le puede ponchar cada 500, 700 millas. O sea, por allá, de vez en cuando. Te lo estoy ilustrando, amado, para que tú puedas ver en tu vida, para que nosotros podamos ver en nuestra vida y darnos una idea. Si hay frutos del Espíritu en ti o no. Dios en su infinita gracia y misericordia ha dado a su único Hijo, al único Hijo, Jesucristo. Y lo dio para que Él llevase sobre sí mismo el pago de tu condena y de la mía.
para que Él recibiese sobre sí mismo la ira que a ti y a mí nos pertenecía. Dios dio en su gran amor y misericordia a su Hijo Jesucristo para que todo aquel pecador que venga corriendo a Él en arrepentimiento y fe, reciba la gracia de Dios, el perdón de Dios. Dios ha dado a su Hijo. Ese es el gran amor de Dios. Para que tú ya no vivas una vida de pecado. Para que ahora tú ya no vivas separado de Dios, sino para que ahora vivas una vida en Dios y para Dios. Y que puedas disfrutar, puedas deleitarte en Él. Porque tú sabes, amado, que el pecado es algo que consume. Porque por más que se pueda decir, no es un creyente, el pecador sabe que el pecado consume. Quisiera no hacerlo, pero no puede. Precisamente porque no ha sido capacitado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, porque nunca ha nacido de nuevo. Pero Dios en su amor y en su misericordia, Dios nos ha dado su Espíritu Santo a nosotros los creyentes, para que nosotros vivamos influenciados, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Por eso, mi amado hermano, amigo que tú estás acá, si tú estás sin Cristo, no esperes más. Porque tú no sabes lo que hay el día de mañana. Santiago por eso dice que hay muchos hombres hoy día y dicen, mañana me levantaré, haré esto otro, y iré para allá y luego correré para allá. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes eso? Hay un soberano. Hay un soberano, y el soberano, créeme, no eres tú, no soy yo. El aire que tú respiras, el aire que yo respiro, no es ni nuestro. Le pertenece a Dios. Si Él quisiese, ¿desde cuándo, amados? Él hubiese ya cerrado el oxígeno y nosotros ya no estuviéramos acá. Pero es por su infinita gracia y misericordia que Él sigue hablando en nuestras vidas. Porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que no se pierdan en sus pecados aquellos que están sin Cristo. En una ocasión me preguntaba alguien y decía, honestamente y de buena voluntad, y es entendible, me preguntaba, ¿hacen ustedes algún llamado para que las personas al escuchar el Evangelio reciban a Cristo en su corazón? Bueno, hermanos, no creemos que sea bíblico. Sin embargo, porque el llamado de Dios es que usted se ponga a cuentas con Dios. El Espíritu Santo, el poder del que está hablando Lucas acá, bueno, lo que dijo Jesús, recibiréis el ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Eso es, poder. El Espíritu Santo no necesita ninguna ayuda nuestra. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, no hay poder que se resista. No hay resistencia. Y tú que eres creyente, ustedes que son creyentes, saben de lo que estoy hablando. Lo que sí podemos hacer es, si alguien está acá y desea orar, desea hablar con alguno de nosotros, conmigo, con alguno de los diáconos de la iglesia, con alguno de los líderes, acá vamos a estar, hermanos. Y otros van a estar ahí atrás. Y estaremos esperándole. Y oraremos con usted. Pero recuerde, usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. Si has escuchado a Dios hablando en esta tarde, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Amados,
qué deleite hay el saber que Dios nos ha amado en Cristo Jesús, que aunque no lo merecíamos, Dios ha dado a su Hijo unigénito. Eso es un momento para nosotros dar gloria a Dios, exaltar a nuestro Dios de corazón. Oremos, terminemos orando al Señor.